Debido a su buen recibimiento, te traigo de manera rápida la parte 2 de este interesante tópico. La Iglesia Católica como institución tiene más de 1000 años moviendo los hilos políticos de gran parte de Europa y también guardando gran cantidad de secretismo y hermetismo que hace que se genere una aura de misterio por todas las historias y lados ocultos que posee. Es verdad que siendo algo tan grande, hay cosas que jamás sabremos de ella, pero hay algunas que se han revelado o que la misma historia no ha pasado por alto y están aquí para hacernos ver de una manera completamente diferente a esta institución. Es así que sin más dilación, pasemos con el iceberg del Vaticano, parte 2. Recuerda dejar tu pulgar arriba si es que te están gustando esta clase de videos. El país más pequeño del mundo tiene su merecido iceberg, y algo que se me pasó comentar en la primera parte es este puesto. El Vaticano es el país más pequeño del mundo en términos de tamaño y población. También conocido como la Ciudad del Vaticano, es un estado independiente y soberano situado en el corazón de Roma, Italia. El Vaticano tiene una superficie de aproximadamente 0,44 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 800 personas, la mayoría de las cuales son clérigos y trabajadores de la Iglesia Católica. El Vaticano es el centro espiritual y administrativo de la Iglesia Católica y es el hogar del Papa, líder y representante de Jesús en la tierra. También el Vaticano es conocido por su patrimonio artístico, incluyendo la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y la Biblioteca Apostólica Vaticana. Además, claro, de su papel como el centro espiritual. El Vaticano juega un papel importante en la política internacional y es uno de los estados más reconocidos y respetados en el mundo. A pesar de su pequeño tamaño, el Vaticano es una presencia influyente en el mundo de la religión, la política y la cultura, y es un destino turístico popular para millones de personas cada año. El caso de Emanuela Orlandi. El caso de Emanuela Orlandi es un misterio no resuelto que ha durado más de 36 años. Emanuela desapareció en 1983 a la edad de 15 años en la Ciudad del Vaticano y desde entonces se han realizado muchas investigaciones para encontrarla, pero hasta ahora ninguna ha dado con su paradero. Vivía en el barrio de Trastevere y asistía a un colegio de monjas en la ciudad. El 22 de junio de 1983, después de terminar sus clases, se dirigió a la iglesia de San Apollinare para tomar una lección de música y nunca regresó a casa. Se han especulado muchas teorías sobre su desaparición, incluyendo un rapto de una secta, trata de blancas y vínculos con la mafia y el Vaticano. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna prueba concreta para respaldar estas teorías, y el caso sigue siendo un enigma sin resolver. El Papa Francisco ha declarado su apoyo a la búsqueda de la verdad en el caso de Emanuela Orlandi y ha promovido la apertura de archivos vaticanos para ayudar en la investigación. A pesar de esto, hasta ahora no se ha encontrado ninguna información significativa que pueda ayudar a resolver el misterio de su desaparición. Si te interesa más el tema, puedes ver el documental de Netflix acerca del caso de Emanuela Orlandi, ya que es un misterio total. La Biblioteca del Vaticano y su antigüedad. Algo que me gustaría hablar en este interesante iceberg es sobre lo que se encuentra almacenado en la Biblioteca del Vaticano, ya que para quienes no lo saben, la Biblioteca del Vaticano se fundó en el año 1448 y fue hacia el año 1587 que el Papa Sixto V mandó a quien fue el arquitecto Domencio Fontana a que juntara lo necesario para crear un nuevo edificio. Edificación en la que iría esta biblioteca, mejor conocida simple y sencillamente como la Biblioteca del Vaticano. Esta es la razón principal por la que quiero profundizar y hacer hincapié en esto. La Biblioteca del Vaticano resguarda hasta el día de hoy papeles de hace muchos años, y si esto aún se encuentra intacto, estoy seguro de que existen registros de prácticas y situaciones que pueden comprometer de manera tajante
a la iglesia misma. También, de manera un tanto conspiranoica, se habla que allí hay muchos textos y libros antiguos de cómo invocar demonios, aparte de registros oficiales que presuntamente cambiarán nuestra perspectiva en cómo vemos a la iglesia, ya que hay secretos que cambiarían la forma en cómo vemos la Biblia y sobre todo la historia de Jesucristo en la tierra. Se habla también que en la supuesta sección prohibida de la biblioteca hay registros que confirman lo que se habló en la película del Código Da Vinci, donde se asegura que Jesús tuvo esposa y esta era María Magdalena. Aparte, también en la película se habla que Jesús tuvo descendencia y esto supuestamente yace en la biblioteca. Esto ya cae en especulación, pero la verdad es que son secretos de una gran importancia y que comprometerían la fe de millones. ¿El Vaticano podría ocasionar otra pandemia? Lo que vas a escuchar a continuación es una curiosidad que, si bien para muchos no será de gran relevancia, si esto es completamente real, puede llegar a ser alarmante para quienes están al mando de instituciones mundiales médicas. Ahora ya conocemos qué es lo que ocurre cuando un virus o bacteria toma el control del planeta entero. Estoy seguro de que no quieres que vuelva a suceder lo que experimentamos en el 2020. Se dice que en lo más profundo de la biblioteca del Vaticano se encuentran resguardadas libros antiguos, tan antiguos que sus hojas pueden ser el ecosistema perfecto para seguir hasta el día de hoy cosechando vida en forma de microorganismos, virus y bacterias que, si se les da el poder y evolución, podrían ser incluso peor de lo que ya hemos visto con el pasar de la vida. Y es que aquellos papeles o textos son tan viejos y antiguos que deben de datar de los años 1400 o 1500 en lo más recóndito de esta inquietante biblioteca. Y se habla que algún tipo de virus puede vivir en alguno de estos textos antiguos. Es algo exagerado, pero ¿realmente podría pasar o simplemente es una exageración de varios internautas? El Papa pide rezar por quienes padecen de depresión. De vez en cuando toco estos temas en mis videos. Quiero hacer un pequeño inciso aquí y exponer lo que ha hecho el Papa. Para nada es una mentira que padecer de problemas mentales puede llegar a ser letal. Realmente es algo a lo que se le debe de sumar bastante importancia. Y tal fue esa importancia que el mismo Papa habló de estos temas y se enfocó en la depresión, por la que lastimosamente un porcentaje de los seres humanos pasan, haciendo un llamado de atención para que nos enfoquemos a no menospreciar a todas estas personas que sufren de esta enfermedad. Fue en noviembre del 2021 que pidió a las personas que lo apoyáramos, rezando por quienes están sufriendo de esta manera. Realmente no iba a colocar este puesto, pero me parece algo tan importante que si puedo dar un mensaje de apoyo y seguir impulsando a quienes me escuchan, en muy poca medida lo haré. Así que si tienes algún mal parecido, corre con un especialista y habla con tus allegados. El Papa Pío XII intentó exorcizar a Hitler. El Papa Pío XII es conocido por ser un papa retórico y cauteloso durante su papado, especialmente en cuanto a su respuesta al Holocausto y el Segundo Conflicto Mundial. El Papa Pío XII mantuvo una política de neutralidad ante lo que pasaba en el mundo en esta época y se esforzó por proteger a los católicos y a los refugiados judíos en la medida de lo posible. Sin embargo, ha sido criticado por algunos por no hacer suficiente por condenar públicamente todo lo que pasaba en este conflicto y sobre todo por no ayudar a los perseguidos. Es aquí, en medio de estas situaciones tan controversiales para la humanidad en ese tiempo, que comenzó a suscitarse algo. Y es que existe una leyenda que dicta que el Papa Pío intentó realizar un exorcismo en contra de Adolf durante la Segunda Contienda Mundial. Según esta leyenda, el Papa Pío XII habría creído que el dictador estaba poseído por un espíritu maligno y habría intentado, mediante un ritual que sería para detener la guerra y todo lo que estaba ocasionando el dictador. En cuanto a esta afirmación de que el Papa Pío XII intentó exorcizarlo,
no está respaldada por ninguna fuente confiable y es probablemente una leyenda urbana o una especulación sin fundamento. Es importante tener en cuenta que el exorcismo es un ritual sacramental en el catolicismo y que se realiza en circunstancias específicas, como cuando se sabe que alguien está poseído por algún espíritu maligno, esto después de varias pruebas que se le hace al afectado. Por esto mismo es poco probable que se haya considerado aplicable a Adolf, un líder político en un contexto histórico un tanto difícil. La Santa Inquisición. El día de hoy sabemos que si llegamos a cometer un delito y somos atrapados, se nos someterá a un dictamen en el que tendremos que rendir cuentas por aquellas prácticas malas, por haber quebrantado la ley. Esa es la justicia de la época moderna. Pero antes, ¿qué había en relación a eso? Pues para quienes no somos conocedores, sí, antes también existía la ley y justicia. Solo que antes todo lo que conocemos y hemos visto en la actualidad fue muy distinto, llevado a un límite muy extremo. Todo esto regido por la propia religión, quien era la que imperaba en la sociedad. Esta misma orden ideaba prácticas de represión para quienes no siguieran la palabra del Señor. De esta manera es que se le dio origen a lo que se le conoce como la Santa Inquisición. Teniendo en cuenta que todo esto comenzó en los años 1200, se sabe de las primeras víctimas que fueron procesadas a experimentar una larga lista con diferente tipo de torturas. Se sabe que esta institución comenzó a operar persiguiendo a musulmanes, judíos, a protestantes y sobre todo, y por lo que más se le recuerda, la persecución de supuestas brujas, personas que estuvieran poseídas y también los practicantes de herejía. Incluso en aquellos tiempos salieron organizaciones que pertenecían a iglesias protestantes, las cuales crearon sus propios organismos para controlar a los comúnmente denominados como herejes y erradicar las malas creencias. Detectar a los brujos y herejes era algo metódico y había escritos que decían cómo identificarlos. Este escrito se creó en el año de 1487 por los monjes inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Tanto fue el supuesto miedo hacia las brujas que estos escritos perduraron durante más de 300 años y se utilizaba como una guía de qué hacer en caso de toparse con personas practicantes de la magia negra. La Inquisición acabó con miles, entre ellos personalidades que eran importantes en su tiempo, pero sobre todo, personas brillantes que iban en contra de las creencias de aquellos tiempos. Personas de la talla como lo fueron Giordano Bruno, astrónomo y filósofo italiano, destinado a la hoguera por ir en contra de la Santa Inquisición y sobre todo por teorizar de que el Sol era tan solo una estrella entre millones en el universo y que todas estas contenían planetas con seres vivos. Galileo Galilei, procesado para pasar tiempo en la cárcel, murió de muerte natural posteriormente. Nicolás Copérnico. La Inquisición censuró la teoría que tenía acerca de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esto crearía un cambio rotundo en la historia, ya que las creencias acerca de la astronomía y de nuestro planeta eran muy diferentes. Se creía que éramos el centro del universo. Nicolás murió a causa de una parálisis y apoplejía. Las torturas en la Santa Inquisición innovaron e incluso podríamos decir que se creó una especie de arte en todos los instrumentos que se ocupaban con las personas. Y es que eran mortalmente ingeniosos. Y a continuación te enlistaré tan solo algunos de ellos. El garrote vil. Este era un mecanismo compuesto por varias piezas que provoca una lesión en el cuello que secciona el bulbo raquídeo y provoca un deceso instantáneo. La silla inquisidora era uno de los métodos de ejecución y tortura que se ocupaba en los circos romanos y ocasionaba un deceso lento y doloroso. Esta consistía en calentar una silla fabricada en hierro para que estuviera al rojo vivo y en ese preciso momento se sentaba el condenado en ella. La doncella de hierro se trataba de un sarcófago con forma de cuerpo humano con pinchos metálicos en su interior que se clavaban en el cuerpo para desangrarlo poco a poco.
La máquina quebrantarodillas, especialmente utilizado en Europa entre 1600 y 1800, se empleaba para lacerar brazos, piernas, rodillas y articulaciones que los pinchos destruían para siempre dejándolos sin extremidades. Estos y más métodos y artefactos eran ocupados por la Inquisición. De verdad sorprende cómo es que el ingenio humano se ocupó para cosas tan malas en aquellos tiempos y que seguro dejaron escuela para todos los métodos de este tipo que se ocupan actualmente. Esto y más fue la Inquisición, sin duda alguna, una mancha negra en nuestra historia. Los Palpati. Para este puesto quiero tocar el tema de una vieja leyenda urbana que se encuentra ligada al Vaticano. Se le hacían llamar los Palpati y se cree que estas personas eran las encargadas de tocar los testículos al Papa y así verificar la masculinidad de las personas que tenían este importante cargo. Para esto utilizaban una silla especial y con esta se comprobaba mediante un Palpati si el Papa realmente era hombre. El Palpati seleccionado para esta práctica metía las manos por un orificio diseñado en esta silla especial y de esta manera se corroboraba, repito, que el Papa era hombre. El Papa que fue secuestrado por Napoleón Bonaparte. Barnaba Nicola Luigi, mejor conocido en la historia como Pío VII, tuvo un episodio curioso y sorprendente que hasta ese momento era impensable en la historia. Y es que fue llevado por Napoleón Bonaparte en el año de 1809 y mantenido cautivo en Francia hasta 1814. Pío VII había sido elegido papa en el año de 1800 y pronto se encontró en desacuerdo con las políticas napoleónicas en Europa. Napoleón estaba tratando de establecer una iglesia estatal francesa y anular su segundo matrimonio con María Luisa de Austria, lo que habría sido considerado un pecado por la Iglesia Católica. En respuesta, Napoleón ordenó que capturaran a Pío VII en julio de 1809 y lo llevó a Francia. Repito, estuvo en un lugar secreto en la región de Savoie. Durante su cautiverio, el Papa se negó a ceder las demandas de Napoleón y mantuvo su integridad y autoridad como líder de la Iglesia Católica. Napoleón intentó obligar al Papa a aceptar sus políticas mediante la presión política y diplomática, pero Pío VII se negó a ceder. Finalmente, después de la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815, Pío VII regresó a Roma y se dedicó a restaurar la autoridad de la Iglesia Católica en Europa. La captura del Papa Pío VII por parte de Napoleón Bonaparte es considerado uno de los momentos más oscuros de la historia de la Iglesia y un ejemplo del conflicto entre la Iglesia y el Estado en Europa. A pesar de la adversidad, Pío VII se mantuvo fiel a sus creencias y trabajó para restaurar la autoridad que había perdido la Iglesia. Esto hasta su fallecimiento en 1823. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y has escuchado algunos puestos más del iceberg del Vaticano. Esta saga sin duda da para una parte 3, pero si estás interesado en escucharla, házmelo saber con tu like y con tu comentario. Y dime qué temas podríamos abordar en esa posible tercera entrega. Sin más que decir, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras llevas a cabo tus labores diarias. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.